Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 35. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 35. Bienvenido a las tierras de la tormenta. Bajo la mirada de Robert Baratheon, Stannis bajó cojeando por la pasarela, manteniéndose erguido y erguido como le era posible con la ayuda de la muleita, con Steve a sus espaldas. El resto del grupo, todos nobles, los alcanzó justo al llegar al muelle, con el ruido de los cascos resonando. Se agruparon detrás de su señor, esperando. Hermano, repitió Stannis al detenerse, con Steve a su lado. Robert no era un hombre pequeño, y a lo humous de su caballo se alzaba aún más alto. Miró a su hermano, a la pierna que le faltaba, con el rostro ensombrecido. Stannis, dijo, te has tardado bastante. Steve no pudo ver la expresión del chico, pero algo en sus hombros delataba su infelicidad. ¿Qué te pasó en la pierna?, preguntó el niño sentado frente a Robert. Tenía la mirada oscura de los Baratheon y los mismos ojos azules, y no debía de tener más de 5 años. Parece que la perdió en alguna parte, hermanito, dijo Robert, antes de que Stannis pudiera responder. ¿Eso puede pasar?, preguntó el chico, agarrándose la pierna. Solo si tienes mala suerte, dijo Stannis. Me alegra verte, Renly. Bienvenido a casa, Stannis, dijo Renly con aire de ensayo. Sonrió mientras Robert le alborotaba el pelo. Rhaenyra, dijo Robert, volviéndose hacia él. Su montura resopló y pateó, pero una mano en su cuello la calmó. Te agradezco que hayas acompañado a mi hermano hasta aquí. Baratheon, dijo Steve, inclinando la cabeza. Se habría ido solo si le hubiera dejado. Claro que sí, es un Baratheon. ¿Y no te dije que me llamaras Robert?, preguntó. No te dije que me llamaras Steve, respondió Steve. Robert resopló, aunque parecía complacido. Levantó la vista hacia el barco, observando la cubierta, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Veo a tu dama. Brandon tenía razón. Steve hizo una mueca. Robert, dijo Stannis con un tono de reproche en la voz. El corpulento señor de la tormenta levantó las manos en señal de rendición. Suenas como el tío Harvard. No me ando con ceremonias donde no son necesarias. Se oyó una risa de alguien del grupo detrás de él. Los jóvenes señores parecían acostumbrados a la actitud de Robert. Pareció recordarle su presencia. Aunque, supongo. Lord América, mis leales señores y compañeros, dijo Robert, agitando la mano para abarcarlos a todos. Eran quizás 15. Desde las marcas hasta Wenwater, saludan, hombres de bien y leales. Chicos, este es Steve Rhaenyra, el que me puso patas arriba en Arenal. Steve asintió al grupo. Todos parecían ser el tipo de jóvenes que esperan con entusiasmo la guerra que se avecina, aunque había uno o dos con algo más de experiencia. Encantado de conocerte, dijo cortésmente. Habrá tiempo para las presentaciones en el festín de esta noche, dijo Robert, despidiéndolo con un gesto de la mano. ¿Están tú y los tuyos listos para acompañarme en Bastión de Tormentas? Steve se giró, mirando a Keladri desde la borda, y ella asintió, alejándose. Se volvió hacia Robert. Tienes espacio para unos 100 soldados en tu castillo. Los ojos de Robert se iluminaron al oír el ruido sordo de las botas, y los hombres de Steve comenzaron a bajar de la carraca. Una segunda pasarela, más robusta, se había extendido hasta el muelle, más abajo en el barco, y ahora que Keladri la cruzaba en cabeza, con el yelmo cerrado y su placa reluciendo bajo el sol, con la espada apoyada en el hombro. A sus espaldas iban los soldados. Marchaban en filas de 4 hombres, luciendo con orgullo la brigandina marrón y con lanzas al hombro, imitando a Keladri. Desembarcaron casi al unísono. Sus oscuros yelmos con celada y gambesones azul marino les daban un aire de profesionalidad, con las mochilas de cuero firmemente a la espalda. Las placas de identificación en el pecho completaban la imagen mientras se dirigían por el muelle hacia el pueblo. No está mal, América, dijo Robert, disfrutando del espectáculo. No era el único. Su grupo también mostraba interés. ¿Dónde los encontraste? Aquí y allá, dijo Steve. Son balanzas en su mayoría. Supongo que podemos causarle problemas a alguien. Eso nunca es infantería pesada, dijo Robert, sin dejar de inspeccionarlos. No están hechos para anclar una línea. Steve negó con la cabeza. Montados de reacción rápida y podridos. No tendrán caballos disponibles para comprar. Robert resopló. Dice comprar. Hablaremos de esto en el banquet. Parpadeó al oír un grito de alegría cercano, luego otro, y se giró para ver qué era. Las 2 galeras ya habían atracado en ñuels más pequeños, y los marineros las amarraban. Se produjo un movimiento repentino, y los hombres comenzaron a salir en tropel,
muchos cayendo de radilas al pisar tierra firme como hombres libres. Hablando de Feibars, dijo Esteve. Tienen algún lugar donde albergar a unos 300 esclavos liberados. Robert arqueó las cejas al comprender lo que veía. ¿Es eso? Stannis asintió. Nos atacaron piratas en la última etapa de nuestro viaje. En nombre de la casa Baratheon, Lord América protestó. Una carcajada fue su respuesta. Creo que empezaremos este festín temprano para que puedan compartir la historia conmigo, dijo Robert. Lord Fell, tienes la cabeza más afilada para este tipo de cosas. Puedo confiar en que establecerás un campamento para esta gente tan desdichada. Uno de los hombres mayores del grupo de nobles asintió, con el puño en el pecho. Sí, Lord Baratheon. Me encargaré de ello. Aparentemente satisfecho de que lo hicieran, Robert se giró justo a tiempo para ver pasar al último soldado. Robin estaba entre ellos, destacando por el arco que llevaba a la espalda, y no pudo evitar sonreírle a Esteve al pasar. ¿Ese es el chico del tiro con arco?, preguntó Robert. Tu sirviente. Ahora mi escudero, dijo Esteve. Vaya, dijo Robert. Fue él quien mató a los hombres que me cortaron la pierna, dijo Stannis. Robert gruñó, frunciendo brevemente el ceño. Conseguí un escudero, ¿sabes? Sí, preguntó Esteve. Por cómo Stannis arqueó las cejas, era inesperado. ¿Lo planeaste? Para nada, dijo Robert. Un cabrón muy vivaz. Estoy bastante seguro de que se escabulló para unirse a la guerra. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Esteve. Oh, 12 o así, dijo Robert. No he preguntado. Estaba limpiando mi armadura y trayendo mi martillo antes de que me diera cuenta de lo que había pasado. Supongo que tienen una forma de sorprenderte, dijo Esteve, y Robert rió, quizás más de lo que el comentario justificaba. Fuera lo que fuese lo que lo había provocado, tardó un momento en controlarse. Las tropas ya habían entrado en el pueblo, y el golpeteo de las criaduras anunció el desembarco de las pocas manturas que tenían, Toby a la cabeza en Edblom. Neyeis estaba allí en Swiftstride, al igual que Betty y sus chicas, mucho más cómodas a caballo que hacía solo un mes. Casi todos los caballos sin jinete estaban cargados con bolsas y provisiones, aunque habría más que descargar más tarde. Se podía ver a Dayar sentado en el lomo de Fury, observando todo lo que tenía delante. Brooklyn se separó de la pequeña manada sin rumbo, al igual que otro caballo. El palafrén gris que había pertenecido a Dari le olfateó el bolsillo al llegar a él, buscando golosinas. Robert miraba a Stannis mientras el chico acariciaba el cuello de su caballo. ¿Quieres? Stannis lo ignoró, apoyando el peso de su muleita con un brazo mientras ponía el pie en el estribo, antes de subirse a la silla. La muleita se guardó en una funda a un lado. Volvió la mirada hacia su hermano, expectante y desafiante. Si buscaba una reacción, no la obtuvo. Robert se giró hacia Neyeis cuando ésta se unió a ellos. Lady Neyeis, dijo con una sonrisa. Lord Baratheon, dijo Neyeis, haciendo una reverencia en su silla. Lyanna estaba a su lado. Le agradecemos que nos haya abierto las puertas de su hogar. Va, dijo Robert, despidiéndola con un gesto. Es en momentos como estos cuando uno conoce a sus verdaderos amigos. Si puedo confiarte a mi hermano, puedo confiarte mi platería. Aunque quizá no sea nuestra armadura, bromeó uno de los nobles que estaba con él. Robert rió entre dientes, señalando al hombre. Lo había olvidado. ¿Sabes qué? Olvídense del festín de esta noche, deberíamos empezar en cuanto lleguemos. La declaración fue bien recibida por los hombres, y todo parecía listo cuando Esteve montó. A bastión de tormentas, declaró Robert, haciendo girar su montura. Stannis se colocó a su derecha, y Esteve se sintió con un gesto hacia adelante, a su izquierda. Levantó una mano hacia Walt, que se quedaba atrás para supervisar los detalles, y recibió una a su vez. Luego se marcharon, galopando de vuelta a través del pueblo y hacia el castillo. No tardaron mucho en alcanzar la columna de tropas de Esteve, a poca distancia por el camino que unía el pueblo y el castillo. No había ninguna nube de polvo de la que preocuparse gracias a las recientes lluvias, y parecía que pronto los dejarían atrás incluso a su ritmo tranquilo. Entonces se oyó un silbido y una orden severa. Robert miró hacia atrás para ver a los hombres con armadura correr, y miró a Esteve con una ceja levantada. ¿Qué han hecho para merecer eso? Se alistaron conmigo, dijo Esteve, ganándose otra risa. Continuaron por el camino. El castillo de Bastión de Tormentas se alzaba sobre un acantilado con vistas al mar, mientras que el pueblo se encontraba en la bahía, lo que resultaba en un sendero sinuoso que primero se alejaba del castillo antes de volver a él para evitar una pendiente terriblemente pronunciada. Aún así, no era una subida suave. ¿Diosas seguro que necesitan monturas para eso?, preguntó Robert varios minutos después. Frente a él,
Renly giraba y estiraba el cuello para intentar ver lo que miraba su hermano. Los hombres seguían trotando a paso firme, quedándose atrás, pero solo un poco. Se oía débilmente el sonido de una marcha. Cantan, continuó Robert, incrédulo. Llevamos 8 millas y me lo estoy pasando bien. Ya voy por la mitad de esta maldita carrera. Bien para los pulmones, dijo Esteve. No esperes que el enemigo les dé caza si creen que pueden alcanzarnos. Robert siguió escuchando, incluso aminorando un poco la marcha para oír mejor. Se rió entre dientes ante algunas palabras. Quiero uno para mis hombres, declaró. Siéntate con una copa y una pluma a ver qué se te ocurre, dijo Esteve. El señor de la tormenta hizo una mueca. Soy más capaz de matar a un hombre con una pluma que de escribir una canción con ella, dijo. Siempre podrías dejar que los hombres se divirtieran, pero no será algo que se pueda comentar en público, dijo Esteve. El viaje no facilitaba la conversación, así que continuaron hasta coronar el promontorio que conducía al castillo. Esteve lo observó con ojos de soldado. Aunque el terreno era llano y herboso, cuanto más se acercaban al castillo, más estrecho y rocoso se volvía, con crestas que servían para dispersar cualquier intento de carga. El camino que lo había atravesado se estrechaba, lo que dificultaba aún más una aproximación hostil. El castillo en sí era enorme, imponente y dominando cualquier aproximación. Una enorme muralla de piedra gris pálido protegía una única torre enorme que se alzaba en su interior, con temibles almenas en su cima que casi semejaban una corona puntiaguda. Cualquier asedio sería prolongado, incluso para él, ignorante de los detalles de la guerra medieval. Los dedos de Esteve ansiaban su pincel. Quizás tendría tiempo más tarde. No había foso, pero la altura de los muros y las puertas, revestidas de acero, apenas necesitaban ayuda. Las puertas tenían la altura de 3 hombres, como si estuvieran hechas para gigantes, y se abrían pesadamente hacia adentro sobre bisagras bien engrasadas a medida que se acercaban. El pasadizo tras ellos era largo y estaba lleno de agujeros asesinos, y había un rastrillo elevado al final. Salieron a un patio curvo más allá con un repiqueteo de cascos sobre la piedra. El muro de la torre del Tambour estaba al otro lado, y era un espacio bastante grande, que parecía servir también como patio de entrenamiento. Establos y otros edificios se alzaban en sus extremos, y les esperaba un grupo de bienvenida. Varios sirvientes se alineaban alrededor de 2 hombres mayores y un joven rubio. Tío Harvard, dijo Robert con una voz atronadora, pan y sal para mis invitados. Harvard parecía un caballero por la espada que llevaba al cinto, de cabello castaño y ojos azules, y parecía compartir la nariz con los Baratheon. Sostenía un cuenco de sal, con una hogaza de pan sobre él, y se lo ofreció a Esteve mientras desmontaba. Familiarizado ya con la rutina, Esteve arrancó un trozo de pan y lo mojó en la sal antes de tragárselo, antes de pasarle el cuenco a Neyes. Stannis se había apeado como pudo, solo para que el otro anciano se le echara encima, casi mimándolo. El hombre llevaba la cadena y la túnica de maestre, y a Esteve le pareció ver una breve sonrisa en el rostro del chico durante su encuentro. Tío, Lorcel necesitará algunos hombres para llevar a la ciudad, le decía Roberta Harvard. Hay unos 300 esclavos liberados que necesitan refugio. ¿Cómo ha ocurrido eso?, preguntó Harvard. Su voz era grave. Los piratas se acostaron con alguien que les devolvió el favor, dijo Robert, mirando a Esteve con una sonrisa burlona. Ah, tío, este es Lord América, Esteve Ayars. Esteve, este es Lord Harvard Estermón, mi castellano. Un placer, dijo Esteve, ofreciendo su mano a la manera local. Acabaste con Barristan en Arenal, ¿verdad?, dijo Harvard, agarrándole el brazo con una pizca de reconocimiento en la mirada. Bien. Ese cabrón me hizo lo mismo cuando era un novato. A pesar de las palabras, no había enfado. Los soldados de Esteve eligieron ese momento para llegar, sus pasos resonaban en la entrada del patio. Keladri los condujo alrededor de los nobles que se arremolinaban, y formaron un bloque con la facilidad que da la práctica. Respiraban con dificultad, pero a Esteve le alegró ver que parecían capaces de repetir la carrera sin demasiados problemas. Los hombres de armas Baratheon en las murallas y en el patio los observaban con escrutinio, algunos acercándose a ellos con la misma arrogancia de todos los jóvenes. Ah, y también tendremos que abrir el cuartel a otros 100, le dijo Robert a su tío. Me encargaré de ello, dijo Harvard, girándose para acercarse a uno del grupo de Robert. Lorcel. Bueno, bienvenido a mi casa, le dijo Robert a Esteve. La fortaleza más poderosa de los 7 reinos, se jactó. Una sombra rubia apareció junto a su codo mientras hablaba, y al ver al chico con el rabillo del ojo, se sobresaltó. Joder, te dije que dejaras de hacer eso, Brin. Lo siento, mi señor, dijo el chico. Brin era alto para su edad, casi le llegaba al pecho a Esteve.
No importa, dijo Robert. Conseguiste lo que te pedí. No, mi señor, dijo Brin. Tenía una voz tranquila y parecía tener los dientes apretados. ¿Por qué no? Preguntó Robert con enfado. Me dijiste que te ignorara si pedías vino antes de comer, dijo Brin. Robert parecía complacido y disgustado a la vez. De acuerdo, dijo con un gruñido. Deberíamos lanzarnos a nuestros escuderos en algún momento, le dijo a Esteve. Brin es un buen espadachín, pero no dispara nada bien. Suena bien, dijo Esteve. Echó un vistazo al patio. Keladri hablaba con Harbard. Lorfel ya se marchaba de nuevo con varios guardias y sirvientes cargados con lo que parecían tiendas y comida, mientras Coribo hablaba con el maestre y Neieis discutía algo con un sirviente jefe. Toby discutía con un mozo de cuadra junto a los establos, aunque nadie parecía a punto de ser apuñalado. Había mucho que hacer. Luego, claro. Sí. Luego, dijo Robert, poniéndose serio al cruzarse con la mirada de Esteve. Deberíamos hablar antes de que empiece el festín. En cuanto tu hombre acomode a los hombres, nos reuniremos en la sala de guerra. Trae también a tu escudero. Renly corrió hacia Robert y se levantó en volandas para sentarse en la cadera del hombretón. Tengo hambre, informó con seriedad. Bueno, no podemos permitirlo, dijo Robert. Asaltemos las cocinas. Ya no pueden negarme nada, ahora soy el señor del castillo. Robert partió, dejando un torbellino a su paso. Harbard dio instrucciones a los sirvientes mientras el grupo de nobles se dispersaba. Algunos siguieron a Robert, otros siguieron su propio camino. Stannis ya había desaparecido en la torre, y Esteve fue a supervisar a Keladri mientras acompañaba a los hombres a entrar en los barracones, aparentemente también dentro de la torre. Llegaría el momento de hablar de guerra, pero primero venían los detalles. La sala de guerra estaba sobre la sala principal de recepción de la torre, llamada el Salón Redondo, pero debajo de los aposentos del señor y otras suites para invitados. Estaba en el lado de tierra de la torre, una estrecha ventana que recorría la pared curva dejando entrar la luz a través de un cristal opaco. Una gran mesa estaba en el centro de la habitación, y sobre ella había un mapa detallado del continente, hecho de pergamino y ricamente coloreado con tinta, aunque se había desvanecido un poco con el tiempo. Cuando Esteve entró, guiado por un sirviente, no fue el primero en llegar. Robert y Stannis estaban allí, al igual que Harbard y otro caballero que Esteve no reconoció, todos inclinados sobre el mapa en un extremo. Brin estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una jarra de algo. Todos levantaron la vista al entrar, con Keladri y Robin a sus espaldas. Esteve, dijo Robert, no hay problemas. Ninguno, dijo Esteve. Keladri lo tiene todo bajo control. Robert miró a la mujer disfrazada. No tuvimos oportunidad de hablar en Arenal, pero vi tu justa contra el nórdico, dijo. Una lanza fuerte. Keladri inclinó la cabeza. Llevaba pantalones y una túnica que, por casualidad, realzaba sus hombros robustos, con una estrella blanca bordada en el pecho. Gracias, mi señor. Este es Ser Gavan Wail, mi maestro de armas, dijo Robert. El hombre llevaba un gambesón azul verdoso y les hizo un gesto de asentimiento. Sus patillas maranes eran, sin duda, una elección. Gavan, Lord América y su escudero Robin, y Ser Keladri. No soy un caballero, dijo Keladri con firmeza. ¿De verdad? Preguntó Robert. Bueno, pronto lo serás, dijo, señalando el mapa. Robin se acercó a Brin junto a la pared sin que nadie se lo pidiera, mientras que Esteve y Keladri se unieron a los demás junto a la mesa. ¿Cuál es la situación?, preguntó Esteve, inspeccionando el mapa. Era la primera vez que veía un mapa en condiciones desde su llegada a estas tierras meses atrás. Lo más parecido era el contorno que Neieis había dibujado en la arena en punta afilada. Lo estudió detenidamente, memorizándolo, antes de centrarse en la zona. La situación, dijo Robert, es que los Tyrell son unos capullos. Esteve lo miró, y tosió, mirando a su escudero, antes de murmurar algo que podría haber sido un indalto. Son la familia gobernante del dominio, ¿verdad? Un grupo de mayordomos, más bien, dijo Harbard. Pero bueno. En cuanto el rey Costra nos nombró proscritos, empezaron a reunirse, dijo Robert. Nos adelantamos, pero también tuve que dedicar un tiempo a recordarles a mis señores a quien sirven. Apoyó el puño sobre la mesa con un golpe sordo. Pasó lo mismo en el valle, dijo Esteve. Tuvimos que tomar Puerto Gaviota. Stannis lo dijo, reconoció Robert. Me hubiera gustado estar allí. Lo conseguí sin tener que luchar aquí, pero me llevó un tiempo, así que las rosas podrían haberme alcanzado más de lo que me hubiera gustado. ¿Qué información tienes?, preguntó Esteve. El mapa tenía varias figuras de piedra, la mayoría agrupadas en las tierras de la tormenta, pero había más a un lado, sin colocar. Los señores de la marca me dicen que no han visto ejércitos en marcha,
Pero quién sabe cuándo cambiará eso, dijo Robert. Me gustaría ir a darles una paliza antes de que eso suceda. Dijo Esteve, inspeccionando el mapa. Chico, un trago, le dijo Robert a su escudero, agitando una copa vacía sobre la mesa. Brin se adelantó con su jarra, sirviendo para su caballero maestro, y luego también para Stannis cuando el chico levantó su propia copa. No sé cómo te gusta esto, hermano, se quejó Robert, aunque seguía bebiendo. Tiene sabor y te ayuda a tener la mente despejada, dijo Stannis. Su muleita estaba apoyada en la mesa, y parecía estar obligándose a sostenerse sobre su única pierna sin hacer lo mismo. Brin le ofreció la jarra a Esteve, y él asintió. Robin se apresuró a coger 2 tazas de una mesita más al fondo de la habitación, y le sirvieron una bebida a él y a Keladri. Era agua de limón, fresca y agria, y regresó a su sitio junto a la pared cuando terminó. Esteve vio un árbol bordado en su camisa con una estrella fugaz sobrevolándolo antes de irse. No sabemos lo suficiente sobre el estado de su reclutamiento, le dijo Harbart a Robert. Parecía una discusión repetida. Si dejamos que se extiendan a nuestras tierras, podemos aplastarlos aquí. Robert frunció el labio, desdeñando la idea. ¿Qué opinas?, le preguntó a Esteve. Creo que no tenemos suficiente información, dijo Esteve. Ni de lejos. Tal vez lo habían malcriado las capacidades del siglo XXI. ¿Dónde está su reclutamiento? ¿Se están agrupando en sus tierras o se encuentran de camino hacia aquí? ¿Qué ruta planean tomar? ¿Cómo se abastecen? Vaya, ¿cuántos hombres tienen? Para empezar, probablemente Alto Jardín, dijo Robert, señalando una representación imaginativa de un castillo. Esteve frunció el ceño. Allá. Los Reachords son discutidores, dijo Stannis. Los Tyrell se mantienen firmes en el poder. Entonces avanzarán sobre tus tierras como uno solo, dijo Esteve. Probablemente con una fuerte vanguardia, pero bueno, dijo Harbart. Vendrán del oeste, directos a por nosotros, dijo Robert. Desde el norte, por el camino real, es una posibilidad, pero no la veo. No querrán arriesgarse a una sangría. Les permite evitar también el bosque real y el agua Swend. Si vienen del oeste, sus suministros aguantarán hasta que puedan saquear nuestras tierras sin necesidad de establecer líneas de suministro, dijo Stannis. El coste de hacerlo por tierra sería prohibitivo, incluso para ellos. Así que si pudiéramos detenerlos, digamos al suroeste y del bosque real, podríamos empantanarlos, dijo Esteve. Solo pueden saquear una tierra hasta cierto punto. No le gustaba la idea, pero era una realidad de la guerra. Eso significa dejar que reúnan a todos sus hombres, dijo Robert. Hasta mi brazo se cansará si tengo que aplastar a 100.000 hombres de la cuenca. Esteve arqueó las cejas. ¿100.000? ¿Cómo van a esperar alimentar eso? La cuenca es el granero de Poniente, dijo Harbart. Y tienen muchos barcos. Se las arreglarán si llegan a la costa. No enviarán toda su fuerza, dijo Stannis. Robert asintió. No con las Islas de Hierro y las tierras del oeste sin declarar. Digamos, 60.000. ¿Cuántos puedes reunir?, preguntó Esteve. 40 en un buen año, dijo Robert. Suficientes para golpearlos con fuerza antes de que puedan reunir sus fuerzas, añadió con insistencia. No es una respuesta fácil, dijo Esteve. Yo digo que es bastante fácil, dijo Robert. O luchamos en sus tierras, o luchamos en las nuestras. Si luchamos en las suyas, podemos darles una paliza tan grande que las tierras de la tormenta podrán resistir fácilmente cualquier cosa que nos lancen. Si luchamos en las nuestras, nos quedaremos atascados aquí toda la guerra. ¿Quieres llevar tu ejército al norte para unirte a los demás?, dijo Esteve, al ver su plan. Después de suprimir la cuenca. Sí, dijo Robert, la guerra no se ganará aquí, se ganará cuando le haga papilla a la cabeza a Eris como si fuera un melón. O se perderá cuando el dominio disperse nuestro ejército desbordado y gire hacia el norte, dijo Harbart. Podrían estar marchando hacia nuestra frontera incluso ahora mismo. No lo están, dijo Robert, seguro. Señaló el oeste del dominio en el mapa. Los señores se reunirán y festejarán en Alto Jardín, y luego avanzarán hacia el este con su ejército, recogiendo más fuerzas en el camino. Si atacamos ahora, podemos destrozar a esos hombres antes de que se unan al ejército principal. Justo a tiempo para que el ejército principal nos ataque, preguntó Stannis con insistencia. A tiempo para que destruyamos uno de sus brazos, dijo Robert. Trazó 3 caminos hacia el este, 2 a lo largo de los ríos Blue Burn y Coquilles y uno entre ellos. No viajarán juntos, no si quieren que sus provisiones duren hasta la costa, e incluso cuando lleguen a nuestras tierras, se verán obligados a dispersarse para alimentarse y conseguir hombres para asediar los castillos que pasen. Pero no tanto como para que puedas atacarlos uno a uno, dijo Esteve.
Ciertamente no con los hombres adicionales que reúnen en el camino, dijo Robert. En sus tierras es donde reside nuestra oportunidad. Los caballeros del verano no se la esperarán. Oigo a tu hermano adoptivo, dijo Harbard. ¿Qué importa?, preguntó Robert, casi mirándolo fijamente. Harbard suspiró. Tu plan tiene mérito, admitió, sobre todo para un joven que nunca ha estado en la guerra, pero, enfatizó cuando Robert empezó a sonreír, se basa en una base inestable. Desconocemos el estado de su reclutamiento. No sabemos si tomarán las rutas que sugieres. ¿De qué otra manera lo harán?, exigió Robert. Y eso es antes incluso de que nos encontremos con ellos en batalla, y si intentas proclamar la victoria como algo seguro, eres un necio, dijo Harbard, mirándolo con enojo. Wild y Keladri inspeccionaban el mapa cortésmente, fingiendo no estar involucrados, mientras Stannis observaba con el aire de quien observa una novedad. Robert apretó los dientes, reprimiendo visiblemente su primera respuesta. ¿Qué beneficios tiene dejar que vengan a ti?, preguntó Steve, rompiendo la mirada. Riesgo reducido, dijo Harbard de inmediato. Podemos planificar para lo que es, no para lo que podría ser. Más hombres al mando de castillos obligarán al dominio a aumentar el tamaño de sus asedios, dijo Stannis. Más hombres en castillos significa más goukas que alimentar, dijo Robert. El invierno ha hecho mella en nuestros graneros. Conseguiste una cosecha parcial, dijo Stannis. Cresin me lo dijo ante la mirada inquisitiva de Robert. Y no tendríamos que cargar con ella en la marcha, dijo Harbard. Usa la cabeza, Robert. ¿Sabes cuál es la decisión inteligente? Sí, dijo Robert, y no me ve sentado de brazos cruzados esperando que las cosas vayan bien en el norte. Se volvió hacia Steve. Y bien, esta guerra no es como las que yo luché, le dijo Steve. Muéstrame un castillo y lo tomaré, pero no como tú lo harías. No tengo la misma educación que tú. Miró a los demás. Soy un soldado, no un general. Lo sé, dijo Robert. Sé que te debo una por haber sacado a Stannis. Pero no estás aquí ahora por eso, dijo, mirando fijamente a Steve. No se trata de comida, forraje ni posicionamiento. Todo eso viene después. Se trata de si los atacamos primero o si esperamos a que vengan a por nosotros. Eres un luchador. Esto es una pelea. Aconséjame. Dicho así, Steve solo tuvo que pensar un momento. La iniciativa lo es todo. La tienes. Úsala. Robert sonrió en respuesta, una sonrisa salvaje y hambrienta. Respiró hondo, expandiendo su pecho al parecer saborear la respuesta. Claro que sí. Quiero que envíen cuervos a mis señores. Harbard, te sentarás con Cresin y decidirás cuántos traerán. Harbard hizo una mueca, pero asintió. Si vamos a hacer esto, tendremos que actuar rápido. No somos unos canallas Tyrell, así que no hay necesidad de reunirse aquí, dijo Robert. Saldré en cuanto pueda y reuniré al ejército sobre la marcha. Me escabulliré hacia el dominio antes que ustedes, dijo Steve, mirando el mapa. En cuanto se sepa de su llegada, intentarán concentrarse. Eliminaré grupos y arruinaré los suministros como pueda. Peligroso, comentó Wild, rompiendo el silencio. Su ceño se frunció con una leve preocupación. Podrían atraparlos y aplastarlos fácilmente. Para eso he estado entrenando a mis hombres, dijo Steve. He visto el entrenamiento, dijo Stannis. No es algo a lo que le pondría a nuestros hombres de armas, pero si alguien tiene una oportunidad, ese es Lord América. No sabrán qué les pasó, dijo Robert, sin poder quitarse la sonrisa. Pobres de mierda, eso les enseñará a buscar pelea con las tierras de la tormenta. Podemos prepararnos para la llegada de las fuerzas principales de la cuenca cuando lleguemos a ese puente, dijo Steve. Miró a Robert. Supongo que si ya están reunidos y marchando, nos replegaremos y adoptaremos una postura defensiva. No lo estarán, dijo Robert, pero sí, prepararemos el terreno para ellos cuando sepamos cómo vendrán. Diosas, no sabrán que les golpeó. Golpeó la mesa con el puño. Steve no compartía del todo su entusiasmo, pero rendirse no era una opción cuando un reino enemigo amenazaba con invadir tus tierras. Una guerra ardiente, entonces. Más ardiente que los 7 infiernos, dijo Robert. Jon no estará contento, pero yo sí. Raegar tampoco, dijo Steve, recordando las comunicaciones del príncipe con los altos señores. ¿Qué?, preguntó Robert, y la ansiedad desapareció de su rostro al instante. Estuvo en contacto con los señores antes de que cabalgaran hacia desembarco del rey, dijo Steve. Intentando. Dijo Robert, levantando una mano. Todos los demás, si no compartimos sangre, fuera. Wild y Brin respondieron de inmediato, dirigiéndose a la puerta, aunque Keladri y Robin miraron primero a Steve, quien les hizo un gesto de asentimiento. Salieron en silencio,
y la puerta se cerró tras ellos con un golpe seco. ¿Qué saben?, preguntó Robert. Esteve miró a los otros dos. Stannis parecía ocultar su confusión tras una expresión inexpresiva, aunque Harbard estaba apoyado en la mesa, observando a Esteve. Sé que Rhaegar intentaba retrasar la llegada para poder ocuparse de su padre, dijo. Sé que no funcionó. Robert suspiró con voz quejumbrosa. Tío. Harbard miró a Stannis, aunque sin inquirirlo. Dado todo, dijo, asintiendo. Rhaegar me contactó a través de uno de mis banderizos, dijo Robert. Quería que nos escondiéramos tras nuestras murallas mientras la cuenca nos asediaba. Su mirada revelaba claramente su opinión al respecto. ¿Sigue intentando resolver esto sin derramamiento de sangre?, preguntó Esteve. Optimista de su parte. Quizás un poco ingenuo también. El príncipe cree que sin las campales y la mala sangre que éstas generan, puede llevar a su padre y a los señores a la mesa de negociaciones, dijo Harbard. Creo que ese barco ya zarpó, dijo Esteve, mirando a Stannis. Sí, gruñó Robert, ya zarpó. Bajó la vista hacia el mapa, apartando la mirada de su hermano. Si el encostrado le ha tocado un pelo a Lyanna. ¿También está trabajando en el dominio?, preguntó Esteve. ¿Por eso abogaste por la defensa?, le preguntó a Harbard. Dice que su padre ordenó al dominio marchar sobre nosotros, dijo Harbard, pero que le insinuó a Lord Tyrell que sería deseable acorralarnos. Robert emitió un sonido de disgusto. Es mucho pedir, dijo Esteve diplomáticamente. Claro que sí, dijo Robert. Mantener ocupado el poder del dominio aquí no es poca cosa, dijo Harbard con el aire de quien se repite una y otra vez. Robert lo despidió con un gesto. Seguro que estarán ocupados, dijo. ¿No crees que Rhaegar intentaba hacerte más vulnerable a una invasión?, preguntó Esteve con el ceño fruncido. Si lo hacía, fracasó, dijo Robert. Pero no lo veo. Mi hombre, Cannington, está con él. Lo conociste en Arenal, dijo aparte, y Rhaegar no se lleva bien con su padre. Sea cual sea su juego, no es ese. El Juego de Tronos es una cosa retorcida, dijo Harbard. Ya veremos si siguen jugando después de que los aplastemos, dijo Robert. Pero Esteve, te guardarás esto para ti, dijo, mirándolo a los ojos. Lo entiendo, dijo Esteve. Conocía el valor de la seguridad operacional. Sabía que lo harías, dijo Robert. ¿Nos perdimos algo? A Esteve se le ocurrió una idea. ¿Quieres reducir las fuerzas que los Tyrell pueden desplegar contra las tierras de la tormenta?, dijo. Podrías lograrlo mediante un rescate. ¿Qué? ¿Arrebatar a tal o cual señor del campo de batalla y obligarlo a enviar a sus hombres a casa?, preguntó Robert. Poco probable. A menos que tengan familia importante. Eris invitó a quien lo hizo por algo, dijo Stannis. Las negociaciones serían complicadas, sobre todo en la guerra. Un castillo asediado podría intercambiar a un señor por comida. Pero a menos que te encontraras con Mace Tyrell, los ejércitos no irían muy lejos. Imagino que podrías ganar algunas monedas, si quieres molestarte, dijo Robert. No era algo que pudiera ganar la guerra por sí solo, pensó Esteve. Bueno, tengo que pagar a mis hombres de alguna manera. Las ganancias de Arenal se agotan rápidamente en mujeres y canciones, supongo, dijo Robert, sonriendo de nuevo. En cuero y acero, más bien, dijo Esteve. Aunque esas galeras piratas deben de valer algo. Tendremos que hablar de ellos mañana, dijo Robert. Los caballos también. Pero por ahora, estoy muerto de sed. Dio una palmada. Un festín es un buen lugar para difundir las buenas noticias, y no hay nada de malo en madrugar. La sala de guerra quedó atrás, y aunque aún quedaba trabajo por hacer, se trataba de detalles, pequeñas cosas que debían revisarse una y otra vez antes de presentarlas al señor del castillo para que tomara las decisiones finales. Mientras tanto, el señor había decidido que era hora del festín, y así fue. El festín estaba en pleno apogeo, y el ambiente era, como mínimo, entusiasta. Esteve estaba sentado a la mesa principal, con Neyeis a su lado, mientras Robert brindaba por sus hazañas ante un salón lleno de señores y sus séquitos. Por Lord América, el hombre que escupió en el ojo del rey Sab en su propia fortaleza y trajo a mi hermano a casa. Me dio una paliza en Arenal y nos apoyará mientras enfrentamos a los Rechen en sus propias tierras. El salón estaba bien iluminado por velas y la tenue luz del atardecer que entraba por las altas ventanas, y la actitud bulliciosa del Lord Supremo había marcado el ambiente. A partir de ahí, el bullicio no hizo más que aumentar. Caballeros y señores rebosaban de energía ante el inminente asalto a la cuenca. Neyeis estaba enfrascado en una conversación con una mujer con un vestido verde, con cervatillos blancos bordados, mientras que Esteve había hablado principalmente con Stannis a su lado, entre él y el propio Robert. Que Ladri había evitado el evento, como era su costumbre,
Aunque pudo ver a Robin en una de las mesas inferiores con algunos de los caballeros de la compañía, apiñados entre ellos. El rumor de la conversación resonaba y rebotaba en los muros de piedra del salón, amortiguado únicamente por los estandartes que ondeaban a lo largo de él, símbolos de aquellos que habían jurado lealtad a los Baratheon ante el desagrado real. El aroma a carne asada impregnaba el aire, y había llegado a tal punto que incluso Esteve había comido hasta saciarse. Los sirvientes estaban sacando barrils, y el festín prometía ser aún más ruidoso. Esteve recorrió con la mirada el salón, con una sonrisa en la cara al ver a Robin perdiendo una pulseada contra un caballero que le doblaba en tamaño, mientras algunos de sus compañeros lo animaban y los demás se enfrascaban en un concurso de bebida. Negó con la cabeza, ya deberían saberlo. Después de todo, no les había dicho que tenían el día libre del entrenamiento. ¿Piensas unirte a los festeillos?, preguntó Stannis, apartando su plato. No, dijo Esteve. No hay nada como tener a tu jefe rondándote para aguarte la fiesta. El chico se relajó un poco y asintió. Había pensado irme, pero me quedaré un rato más. La mesa se estremeció cuando Robert golpeó el puño contra ella, riendo a carcajadas al otro lado de Stannis por algo que había dicho el señor a su izquierda. ¿Sabes qué papel desempeñarás en la guerra?, preguntó Esteve. No, dijo Stannis, volviendo la rigidez. Bueno, has vuelto en menos de un día, dijo Esteve. Probablemente me tome un tiempo comprender tus deberes. Los músculos de la mandíbula de Stannis se tensaron por un instante. Tengo la impresión de que el tío Harvard comandará la guarnición en ausencia de Robert. ¿No te correspondería a ti?, preguntó Esteve. La antigüedad por lazo de sangre aún le era desconocida. Me falta media pierna, dijo Stannis. Los hombres necesitan un comandante en quien crean. La risa de Robert se detuvo un momento, aunque permaneció de espaldas a la conversación, antes de reanudarla. ¿No tuvimos esta conversación?, preguntó Esteve. Aún así, dijo Stannis. Neeis le puso la mano en la rodilla, distrayéndolo un momento, pero pareció contentarse con dejarlo ahí y continuar su conversación con la dama. Robin tuvo una idea, dijo. Creo que incluso terminó el prototipo. ¿El prototipo?, preguntó Stannis. Como una prueba de que la idea es sólida, dijo Esteve. Pensó en algo que podría funcionar mejor que una pata de palo. Stannis frunció el labio con disgusto al mencionar una pata de palo. Qué amable de su parte, dijo. ¿Crees que tiene algún mérito? Creo que funcionará bastante bien, dijo Esteve. ¿Qué tal van esos ejercicios que te di? Bueno, dijo Stannis. No se ha marchitado como me advirtió el maestre, y se cura bien. Bien, dijo Esteve. Deberíamos poder probar la prótesis cuando Robin la termine. Me gustaría mucho ver este prototipo, dijo Stannis, mirando a Robin al final del pasillo. Te visitaremos mañana si quieres, dijo Esteve. Yo sí, dijo Stannis. Intenta bajarle un poco esa cara de Baratheon en reposo que tienes, le intimidas un poco, dijo Esteve. Perdón, preguntó Stannis. Ya sabes, esa mirada que dice que podrías mandar a alguien a limpiar los establos si te desagradan, dijo Esteve. Stannis volvió su cara de Baratheon en reposo hacia él. No tengo. Sí que la tienes, hermano, dijo Robert, volviéndose hacia ellos. El clamor del salón no fue suficiente para acallar su conversación. La usas conmigo todo el tiempo. Sí, así sin más. Tú también la tienes, le dijo Esteve a Robert. Robert arrugó la cara, consternado. ¿Qué? No, no la tengo. He dicho cara de Baratheon en reposo, no cara de Stannis en reposo, dijo Esteve. ¿Ves? Mírense. Los hermanos se miraron, con el ceño fruncido, lo suficiente como para insinuar un leve desagrado, aunque Robert tenía arrugas de la risa que Stannis carecía, incluso a su corta edad. Se volvieron hacia Esteve. ¡Qué falta de respeto!, empezó Robert, aunque las comisuras de sus labios amenazaron con levantarse. ¿Qué van a hacer? ¿Mandarme a limpiar los establos?, preguntó Esteve. Los hermanos lo fulminaron con la mirada, y Esteve sonrió con suficiencia. Robert abrió la boca para hablar, mirando al pasillo. Tu escudero, él. Un rugido resonó en el pasillo de repente, un cántico que surgió de muchas bocas para convertirse en uno solo. Canción, canción, canción. Muchos se giraban hacia la mesa principal, golpeando sus copas contra las mesas. Esteve se sintió perseguido y miró hacia las salidas, solo para que la mano en su rodilla se apretara. Neeis le dedicó una sonrisa beatífica, con alegría en los ojos ante su sufrimiento, pero no pudo enfadarse, no con la forma en que lo miraba con su vestido lavanda. Robert soltó una risita. Un trovador que estaba en Arenal pasó por aquí la semana pasada, dijo. Tu chicas de trasero gordo fue muy popular. Canción, canción, canción,
repetía el cántico. No había forma de negarlo, y levantó las manos en señal de derrota, disolviéndose el cántico en vítores. ¿Qué vas a cantar, Esteve?, le preguntó Neyes. No estoy seguro de que esta gente aprecie una canción de amor. Algo que la gente apreciaría, pensó en las innumerables canciones que había escuchado a lo largo de los años, y por un momento dudó entre dos, antes de descartar la de jinetes y tormentas. La sala se había quedado en silencio mientras él cedía a sus exigencias, y ahora muchos observaban con entusiasmo. Esta es una canción de mi tierra, dijo Esteve, proyectando su voz para llenar la sala, y se supone que debe tener un instrumento, pero veremos si puedo hacerle justicia. Un silencio siguió a sus palabras, y se aclaró la garganta. Anoche una pequeña bailarina vino bailando a mi puerta, anoche un angelito vino corriendo por el páramo, dijo, vamos, cariño, tengo licencia para la guerra, y si caduca, ruega por ayuda del cielo, porque, a medianoche, ella gritó más, con un grito rebelde. Gritó guerra, guerra, guerra. Empezó a marcar el ritmo sobre la mesa, sacudiéndola con cada mano, retocando la letra a medida que avanzaba. Llegó, un acto de agresión. Un ángel fue robado del cielo. Ahora se marcha, se va a toda velocidad. Ese rey arrogante, realmente se metió con el oso. Sí, caminé por el mundo por ti, nena. El público lo devoró, algunos poniéndose de pie al ver la canción cautivarles y resonar con el ambiente del reino. Muchos rugieron las partes del estribillo que habían aprendido, gritos de guerra, 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 amenazando con hacer estallar el tejado. Cuando terminó, hubo un clamor inmediato pidiendo más, aunque quizás solo estuvieran repitiendo la letra final. Y yo que pensaba que no les gustaría una canción de amor, dijo Neyes. Sutilmente, señaló a su izquierda. Miró y vio a Robert con la nariz hundida en una jarra, con los ojos sospechosamente brillantes. Creo que ahora te toca a ti, dijo Esteve, tomándole la mano y besándola. Oh, no, dijo Neyes. No oyes a tus admiradores pedir otra. No, mintió Esteve, vaciando su copa, y ella rió. La multitud no podía negarse, y él cantó la canción una y otra vez para que pudieran aprenderla bien. La letra les conmovió profundamente, aquí en vísperas de la guerra. Venga lo que venga, lo enfrentarán con corazón firme y temple, y él lo enfrentará con ellos. XXX. El campo de entrenamiento era un escenario de dolor y sufrimiento al día siguiente, y solo en parte debido al extenuante ejercicio y entrenamiento al que Esteve, Walt y Keladri sometían a sus hombres. Muchos de los que tenían la posición social suficiente para conseguir un asiento en el banquet de la noche anterior se agarraban la cabeza y el estómago, haciendo todo lo posible por moverse lo menos posible. No tuvieron mucha suerte. Endereza esa espalda, a Arnold, dijo Esteve. Se llama plancha, no arco. El desafortunado Arnold enderezó la columna, con el torso temblando mientras intentaba mantener la posición. Por todos los bordes del campo había más desafortunados que compartían su dolor, haciendo planchas dondequiera que se les hubiera pillado en medio de su carrera cuando Bolt silbaba. Esteve hacía la ronda para comprobar cómo estaban, con Dwyer trotando fielmente tras él. El feo perro le dio un lametón en la mejilla al hombre de armas de Arryn al dejarlo atrás. Apuñala al objetivo. Keladri comandaba mientras supervisaba a un grupo de lanceros en un extremo del patio, atacando a muñecos de paja. Eran los que más tardaban en aprender la técnica, pero incluso ellos estaban en la etapa en la que podían con el bandido promedio. Ahora solo tenían que conseguir que pudieran con el soldado promedio. Tu montura puede darte poder de penetración, pero a pie tienes que trabajar para conseguirlo. Puede que se hubieran apoderado del patio para su entrenamiento, pero eso no significaba que fueran los únicos presentes. Algunos de los caballeros de Robert se habían ofrecido como compañeros de entrenamiento cuando Walt pidió voluntarios para golpear a pequeños grupos de hombres, y aún más habían venido solo por el espectáculo. Esteve se apoyó en la barandilla del ring de entrenamiento y asintió con aprobación al ver a Robin y a Asric unirse a un joven caballero para levantarlo del suelo con un movimiento que Keladri les había enseñado. Cerca de allí, Henry y otro caballero de las Tierras de la Tormenta se enfrentaban a martillazos, los golpes resonaban por el patio y se fundían con la cacofonía del entrenamiento. Estoy impresionado. Elbart dijo que rescataste a la mitad de ellos de los campos. Esteve miró a Robert mientras se acercaba, vestido como Esteve con roupas toscas que daban para sudar. Han trabajado duro. Robert se unió a él junto a la barandilla. No estoy seguro de compararlos con una fuerza igual de hombres de armas, pero deberían manejar a los soldados de la cuenca bastante bien. Dame 4 meses más y haré que derroten a los caballeros, dijo Esteve. Eso sí que sería algo, dijo Robert. Lástima que no tengamos 4 meses.
Mi reino por un momento, dijo Esteve con una sonrisa irónica. Robert soltó una carcajada, pero con un tono vacío. Tuvimos suerte, dijo, hablando en voz baja mientras veían cómo un caballero empujaba a dos de los hombres de Esteve a través del círculo. No sé si el viejo esquirol pensó que nos rendiríamos ante él, pero tardó en llamar a sus estandartes. Así es la guerra, dijo Esteve. Tomar los errores del enemigo y castigarlo por ello. El señor de la tormenta sintió con un murmullo, y se hizo el silencio por un momento. Dicen que ya has guerreado antes. Sí. ¿Cómo es? La guerra es un infierno, dijo Esteve. Habrás oído historias grandiosas, pero no es así. Solo hay que mantener la cabeza baja y esperar que no te mate algo que nunca ves venir. Resopló con tristeza. La guerra es cuando los jóvenes y estúpidos son engañados para matarse entre sí por los viejos y amargados. Eris, dijo Robert, observaba el combate sin ver, y se aferró con más fuerza a la barandilla de madera. Pagará las consecuencias. Primero hay que atravesar el dominio, ¿no? Preguntó Esteve. Robert soltó una carcajada. Sí, solo. Se oyó un gran estrépito cuando Hugo levantó a su enemigo y lo tiró al suelo, sobresaltando al caballero con su fuerza. Hablando de eso, mi jefe de cuadras me ha dicho que solo tienes unas 40 monturas. Unas 30 para mis tropas, el resto son mías o de mi séquito, dijo Esteve. Puedo darte 89 caballos, dijo Robert. La mayoría son palafrenes, aunque hay algunos corceles. Es generoso, dijo Esteve. Te lo agradezco. Un gesto de desdén. Fue su respuesta. Daría 500 caballos por un guerrero como tú si me sobraran. Seguro que el dominio traerá más que suficientes, dijo Esteve. Le diré a mi pupilo que hable con tu jefe de cuadras sobre ellos. ¿Ese pequeño rubio? Preguntó Robert. Es ese, dijo Esteve. Hablando de pequeños rubios, dijo Robert, mirando por encima del hombro. Su escudero Brin se acercaba, forcejeando bajo el peso de un gran martillo de entrenamiento de madera. Ah, había otra cosa, dijo Esteve, recordando algo que Neíes le había dicho. Las 2 galeras que capturamos, ¿qué podemos hacer con ellas? Siendo sincero, no sé ni una palabra de navegación, dijo Robert. Podrías dejarlas en la ciudad, pero estarán a merced de los Redvine cuando llegue su flota, y así será. Aceptó el martillo de su escudero con una mano, y el chico dejó escapar un suspiro de alivio. Podrías enviarlo lejos, pero no tienes a nadie que lo maneje. Aparte de los esclavos que liberaste. ¿Lejos? Preguntó Esteve. ¿A dónde? ¿Qué demonios si lo sé? Dijo Robert. Las ciudades esclavistas probablemente lo robarían a ellos y a la tripulación. No me gustan tus posibilidades de pasar Rocadragón, y Braavos te haría pagar para mantenerlos allí. ¿Qué te parece, muchacho? Preguntó a su escudero. 2 galeras y la tripulación liberada, adelante. Brin se sobresaltó al ser interpelado tan repentinamente, pero frunció el ceño pensativo. ¿Podrías enviarlos a un atracadero en las tierras de la tormenta que no atraiga a los Redvine? ¿Me preguntas o me lo cuentas? Preguntó Robert. Me lo cuentas, Ser, dijo Brin, luchando visiblemente contra el impulso de agachar la cabeza. Eso podría funcionar, dijo Esteve. ¿Qué atracaderos hay cerca? Brin miró a Robert, pero solo recibió una ceja levantada. Tragó saliva y habló. El nido del grifo está más cerca, pero probablemente también estén asediados. Estermón podría funcionar, pero Tart sería mejor. ¿Y por qué? Insistió Robert. No tendrías que rodear el Cabo de la Ira, y Lord Tart no pediría dinero a cambio, dijo Brin, con la voz cada vez más segura. Probablemente solo pediría a los Libertous que ayudaran a su gente en los campos. ¿Estás seguro? Preguntó Esteve. Sí, señor, dijo Brin. Lord Tart es mi padre. Tart parece la opción más inteligente, dijo Esteve. Si a tu padre le parece bien, te lo agradecería. Dejar el trabajo a medias no le parecía bien, pero difícilmente podría reclutar a los Libertous para su compañía. Quizás algunos estuvieran interesados después de que se recuperaran. Puedo enviarle un cuervo, dijo Brin. Puedes hacerlo más tarde, dijo Robert. Se apartó de la barandilla, haciendo girar su martillo de entrenamiento de madera con un entusiasmo francamente amenazador. Le sonrió a Esteve. Me prometiste una revancha en Arenal, pero nunca tuve la oportunidad de cobrar. Parece que te debo una paliza, Esteve. Esteve se encogió de hombros, aflojándolos. Es una pena. Tardarás mucho en pagar esa deuda. Robert lo miró con los ojos entrecerrados, pero había una feroz ansiedad en ellos y sus labios se curvaron hacia arriba. Sube al Rin, América. Brin, trae otro martillo. Los dos entraron al Rin, y hubo un murmullo de movimiento y murmullos mientras todos los demás veían lo que estaba por venir. Los que entrenaban se hicieron a un lado, y el entusiasmo se extendió por el patio. Los ejercicios y el entrenamiento quedaron en el olvido,
y pronto hubo una multitud apiñada alrededor del Rin. Esteve recordó su primera visita a Desembarco del Rey, cuando entrenó con Barristan. Brin no tardó en regresar, luchó con otro martillo mientras se abría paso entre la multitud, y Esteve lo tomó con un gesto de agradecimiento. Lo probó, era casi tan pesado como su propio martillo. No me presiones tanto, vale, dijo Esteve, lo suficientemente alto como para que la multitud lo oyera. No llevo mucho usando un martillo, así que no se me da muy bien. Al parecer, eso fue demasiado para Robert, y se abalanzó con una sonrisa y un gruñido. La pelea había comenzado. Después, los dos hombres se sentaron en varas al borde del patio, donde podían recuperar el aliento y observar el entrenamiento. El entrenamiento, y a sus escuderos entrenando. Bueno, quizá eso era ser caritativo. ¿Tu chico no ha cogido una espada antes?, preguntó Robert. Se estaba mimando las costillas, porque Esteve había aprendido un movimiento más rápido de lo esperado. ¿Sabes? No creo que lo haya hecho, dijo Esteve, frotándose las costillas, ligeramente doloridas por el golpe que le había enseñado el movimiento. Me centré en la defensa personal sin armas y en Keladri con la lanza. Con un arma tan poderosa, no me sorprende, dijo Robert, señalando con la cabeza la aguja que Keladri usaba para aporrear a un par de caballeros de la casa. El entrenamiento se había convertido rápidamente en una especie de tutoría, con Brin compartiendo lo que le habían enseñado sus propios maestros una vez que la inexperiencia del chico mayor se hizo evidente. Ahora practicaban un patrón de bloqueo sencillo, que al menos al hijo del arquero le resultaba familiar de su época con Keladri. Hay algo que decir sobre usar un arma con la que la gente no está acostumbrada, dijo Esteve. Apuesto a que sí, dijo Robert, mirándolo fijamente. Vi que te arreglaron el escudo. Tanto como podría ser, dijo Esteve. No entiendo cómo un herrero normal podría repararlo bien, incluso si tuviera el metal, pero al menos así tengo más cobertura. Se rumorea que lo hizo un Stark, dijo Robert. Bebió un trago de un odre de agua. Esteve lo miró de reojo. ¿Dónde oíste eso? Arenal, dijo Robert. Siempre hay chismis escuchando. Sí, pero no tu Stark, dijo Esteve, pensando en Hard. Su imagen mental del hombre se superponía a veces el joven ambicioso que había conocido y los distinguidos retratos que habían colgado en algunas oficinas de Ciel. Robin, cuidado con esa postura. No llevas un arco. Robin apenas logró detener el siguiente golpe de Brin, apartando los pies de donde habían intentado adoptar la postura a la que estaba más acostumbrado. Eso va a causar problemas, dijo Robert. Hay más Stark por ahí, dijo el señor de la tormenta, señalando vagamente hacia el oeste. Que algunos maestres se pongan a cloquear mientras reescriben sus libros, punto. Estoy bastante seguro de que no tienen relación, dijo Esteve. Robert se encogió de hombros. Remontaos lo suficiente. Esteve bebió un sorbo de su propio odre, mordiéndose la lengua. Observaron a los niños un momento. Robin se sentía más seguro con la espada de madera que sostenía, lo suficiente como para que dejaran atrás el patrón y empezaran a practicar los movimientos en un combate lento. Brin parecía tener un talento increíble, sobre todo si seguía creciendo como lo hacía. ¿Por qué luchas?, preguntó Robert de repente. Tenía una mirada pensativa, incluso mientras observaba el combate. No tienes ningún caballo en esta carrera. Podrías haberte ido a Essos y haber hecho una fortuna vendiendo tu espada. No me gustan los Matouns, dijo Esteve, como si fuera obvio. Y lo era. Robert esbozó una sonrisa. Ojalá todo fuera tan sencillo. ¿Por qué no?, preguntó Esteve. Ver lo correcto no es difícil. Hacer lo correcto, ahí es donde se complica. Algo en sus palabras pareció herir a Robert. ¿Crees?, se interrumpió. ¿Qué crees que podrías hacer una vez ganada la guerra? Al este, dijo Esteve. Los esclavistas, bueno, solo son otro tipo de Matouns. No te da miedo buscar pelea, ¿verdad?, dijo Robert. Yo no la busqué, dijo Esteve. Ninguno de los dos. Robert soltó una carcajada. De acuerdo. Los esclavistas te han buscado pelea. ¿Cómo les respondes? Esteve miró al señor de la tormenta. Hasta ahora se había guardado sus pensamientos para sí mismo, pero ya había compartido esto. He tenido algunas ideas, dijo en tono de advertencia. Robert se inclinó, ansioso. He estado hasta las cejas de cobre y fanegas con Harvard y Cressin. Cuéntamela. Una opción son los peldaños de piedra. Eliminar a los piratas y establecer un centro administrativo allí te permitiría ejercer control sobre la región, y control significa aranceles, dijo Esteve. Podrías grabar a cada esclavo que pase, dándoles un golpe en el bolsillo a los esclavistas, o simplemente confiscar todos los barcos negreros que puedas y liberarlos. Eso provocaría rápidamente una respuesta mucho más violenta, pero se podría hacer.
Quizás necesites más de 100 para eso, dijo Robert, arqueando las cejas. Necesitaría apoyo estatal, dijo Esteve. O poniente, o bravos. Preferiblemente ambos, solo para evitar ser exterminados. Hacerlo sería fácil, pero mantenerlo sería difícil. Supongo que ya se ha hecho antes, dijo Robert. Claro, entonces sí tenían dragones. Un gran elemento disuasorio. Tendría que ponerme a estudiar, dijo Esteve, asintiendo. La forma más fácil de meterse en problemas es repetir los errores del pasado. Ay, dijo Robert, haciendo una mueca. Los comerciantes se alegrarían de que al menos los piratas desaparecieran, pero eso no es atacar directamente a los malditos esclavistas. No lo es, reconoció Esteve. Si quisiera hacerlo, asaltaría una ciudad esclavista directamente. ¿Derribar sus puertas a patadas?, preguntó Robert, con una expresión casi soñadora en el rostro. Podrías, dijo Esteve. O podrías hacerlo todo en silencio. Por lo que he oído, Tyros y Mir guardan secretos celosamente. Entra, libera a los esclavos que los conocen, y de repente su monopolio deja de ser tan absoluto. Ya oigo sus gritos, dijo Robert con una sonrisa de tiburón. El clamor del patio continuaba a su alrededor, y Esteve vio como uno de sus caballeros, Yorick, era arrojado al suelo por una astuta barrida de piernas del maestro de armas de Robert. ¿Qué más?, lo instó Robert. Estoy hablando de establecer un feudo personal en los peldaños de piedra o de asaltar una ciudad esclavista. ¿Quieres más?, preguntó Esteve, arqueando una ceja. No me vengas con esas tonterías, dijo Robert. Mírame a los ojos y dime que ya está. Bueno, dijo Esteve. Ahí está Lis. Lis, repitió Robert. Es una isla, no una fortaleza como Tyros, más aislada de sus posesiones continentales que Mir, dijo Esteve, levantando un dedo con cada señal. Tendría que explorar para asegurarme, pero de las tres, estoy seguro de que es la más vulnerable a una toma de control. Tienes agallas, Esteve, dijo Robert negando con la cabeza, aunque su tono era admirativo. Toma la isla, y Mir y Tyros perderán el tiempo peleándose por su territorio continental, tiempo que podrían dedicar a consolidar tu control y construir defensas navales, dijo Esteve. Incluso para ti, eso es exagerado, dijo Robert. Esteve se encogió de hombros. Pediste el plan de castillos en el aire. Caballos en él, no importa, dijo Robert. Volvió a negar con la cabeza. No sueñas en pequeño. El supersoldado guardó silencio un momento. Lis me ofende, dijo en voz baja. Robert tragó saliva al ver cómo el extranjero se quedaba quieto, sin poder evitarlo. Lo que hacen allí es malvado, continuó Esteve. No permitiré que continúe cuando tenga la fuerza para cambiarlo. Matouns, dijo Robert, comprensivo. Sí, dijo Esteve. Matouns. Bueno. Una vez que se encarguen del rey Costra y Milianna esté a salvo conmigo, quizá deberíamos hablar, dijo Robert. Quizás deberíamos, dijo Esteve, viendo la oferta tal como era. Le animó un poco saber que señores como Ricard y Robert estaban dispuestos a apoyar sus esfuerzos. A veces bastaba con que alguien diera el primer paso. Claro, aún quedaba la rebelión por superar. Creo que mi escudero ya le ha dado bastante paliza al tuyo, dijo Robert. Vació el último de su odre y se puso de pie. Bueno, tenía que vengarse de su caballero maestro, dijo Esteve, uniéndose a él. Sigue hablando así y te ganarás otra paliza. ¿Qué quieres decir con otra?, preguntó Esteve. Las bromas solo cesaron cuando llegaron a sus escuderos, y la conversación giró en torno a consejos y mejoras. La conversación sobre esclavos y esclavistas quedó a un lado, pero no olvidada. La acción de tormentas se convirtió en un hervidero de actividad con el paso de los días. Los cuervos volaban de aquí para allá, los caballeros iban y venían, y la noticia del audaz plan de Robert llegó a los vasallos de confianza. Por todas las tierras de la tormenta, los hombres seguían reuniéndose, preparándose para resistir la tormenta que se avecinaba. La guerra era la segunda profesión más antigua del mundo, y los hombres de estas tierras la dominaban a la perfección. Las fuerzas Baraacian no eran las únicas que realizaban los últimos preparativos. Toby se había acostumbrado a vivir en los establos, pasando todo el tiempo posible con los nuevos caballos cuando no estaban montados por las tropas, practicando la formación y el combate a caballo. Walt y Keladri encontraron nuevas reservas de energía al presionar a los hombres con todas sus fuerzas, mientras que Neie y Sirianna se aseguraban de que la compañía pudiera transportar la cantidad ideal de suministros en su recorrido. Todos contribuyeron, y nadie se quejó, no ahora, en vísperas de la guerra, a decir verdad. Esteve se encontró asistiendo a reuniones de estrategia con Robert y sus asesores, elaborando y perfeccionando planes para su ataque. Incluso si la concentración del dominio fuera aún más lenta de lo esperado,
aún habría enemigos esperándolos al cruzar la frontera. Así como había 3 caminos para que el enemigo tomara hacia las tierras de la tormenta, también había 3 puntos que podían frustrar un avance. Al final, se decidió que Lord América llevaría sus fuerzas por el Quemadura Azul, causando el mayor caos posible. Había más fortalezas en la región, pero como resultado, se necesitaban menos hombres para defenderla, y eso le convenía perfectamente. De todos modos, se necesitaría más que un castillo promedio para mantenerlo a raya. Las galeras fueron enviadas a Tart para esperar a que terminara la guerra, los Libertous a bordo agradecieron la oportunidad, y Esteve sentía que se acercaba el momento de partir. Echaba de menos la comodidad de un equipo de apoyo dedicado con acceso a las líneas de suministro globales, y daría cualquier reino por un Kinghead, pero se adaptaría. Se le daba bien. Cuando llegó el día de la partida, los 2 Baratheon se aseguraron de despedirlo con la luz del amanecer. Se encontraban en las puertas principales de la fortaleza, dentro del patio, supervisando la partida de Esteve y sus hombres en su peligrosa misión. Los hombres de armas los observaban solemnemente, con las banderas ondeando al viento. Keladri encabezaba la columna, y Ren estaba a su lado, con el estandarte de la estrella blanca en alto. Los hombres pasaban junto a ellos y cruzaban las puertas de 2 en 2, armados y con armadura, con las puntas de las lanzas relucientes y los yelmos casi relucientes. Esteve le guiñó un ojo a Neieis al pasar, con Lyanna a su lado. La chica estaba ocupada observando a Robin en la casa de Esteve, pero se le podía perdonar. Neieis le había dicho que se veían muy elegantes con sus armaduras, ya que se habían preparado antes. Todavía no estoy seguro de si me gusta, dijo Robert, a la derecha de Esteve. Llevando mujeres a la guerra. He estado entrenando a Neieis casi desde que llegué, dijo Esteve. Puede defenderse sola. ¿Y las sirvientas? Preguntó Robert al ver pasar a Betty y sus hijas. Su voz sonaba como la de un hombre que busca una respuesta, en lugar de oponerse. Están más seguras con nosotros que las mujeres de las aldeías en el camino de los ejércitos, dijo Esteve, apretando la mandíbula. No le hacía mucha gracia, pero ya sabía que tendría que dar ejemplo en las próximas semanas. Es peligroso, lo sé, pero todas las guerras lo son, dijo, y si quieren servir, se merecen el derecho. Lyanna me desmontó, ¿sabes?, admitió Robert, en aguas dulces. A su derecha, Stannis interrumpió algo que podría ser una risa. Tenía un presentimiento, dijo Esteve. Aún así, no querría que fuera a la guerra, dijo Robert. Piénsalo así, dijo Esteve. No pondría a Neieis en un muro de escudos para recibir una carga de caballería, pero necesito a alguien que gestione mi logística cuando no disponga de tiempo. Ella es la mejor que tengo para ello. Si pudieras elegir, ¿querrías a Lyanna liderando la caballería de tu ala o a un hombre que no puede hacer que su caballo cargue sin azotarlo? Refunfuñó Robert. Sabes que no es por eso. ¿Y sí? ¿Crees que las mujeres son las únicas que corren ese riesgo?, preguntó Esteve. Solo puedes darles el entrenamiento y las herramientas que necesitan para matar a cualquiera que lo intente. Robert se atragantó con sus palabras, aunque se controló al cabo de un momento. ¿Entonces no crees que sea impropio de un señor llevarlos a la guerra? Creo que es impropio de un señor quitarles la elección, dijo Esteve. Pero tampoco está bien hacerlo de forma irresponsable. Así que el entrenamiento, dijo Robert. El entrenamiento, asintió Esteve. Hace 6 meses, Robin era ayudante de arquero. Míralo. Robin se movió torpemente tras él, y Robert lo miró divertido por un momento. Entiendo lo que quieres decir, dijo, antes de suspirar. Palabras duras para una despedida. Es una ocasión dura, dijo Esteve. Vamos a matar gente en sus propias tierras, porque si no, les dirán que maten a tu gente en las suyas. Cuanto antes le ponga las manos encima a Aerys, mejor, dijo Robert. ¿Estás decidido entonces? Girar hacia el norte después de aplastar un brazo de la fuerza invasora. Sí. No me quedaré sentado esperando a que alguien más rescate a mi prometido, dijo, casi gruñendo. Stannis defenderá el castillo en mi ausencia, ¿qué?, dijo Stannis, sobresaltado. ¿Me oíste? Esteve miró a Stannis, disfrutando de su expresión, una mezcla de satisfacción y afrenta. Y el tío Harvard, ya se lo dije, dijo Robert, ya has recuperado la pierna, y no es que te esté mandando a marchar. La segunda versión de la prótesis se había ensamblado rápidamente bajo la supervisión del maestre Cresin y el herrero del castillo, un hombre llamado Daan Alnoi. El joven lord ahora caminaba por el castillo sin la ayuda de su muleita, con la extremidad hecha por Robin incorporada a una nueva copa con mayor soporte, aunque aún quedaban mejoras por hacer. Gracias, hermano, dijo Stannis. Casi parecía conmovido. No te enfades cuando llegue ese maldito Tyrell, dijo Robert. Por supuesto, dijo,
con un tono bastante menos conmovido. La progresión comenzó a terminar, los pocos caballos sin init que tenían ahora pasaban de 2 en 2, con Moltitobi cerrando la marcha, ya discutiendo. Brooklyn estaba al lado del chico, y se dirigió hacia él sin rumbo al acercarse. El caballo de Robin, Scruffy, los seguía de cerca. Montaron, y Esteve miró a los dos hermanos. Buena suerte a los dos, dijo. A ti también, América. Y a ti también. Nos vemos al otro lado, dijo Esteve, y con eso, dio la vuelta a su montura y salió trotando por las puertas, con Robin a su hombro. Recorrieron la línea al galope hasta llegar a la cabeza de la columna, tomando el relevo de Keladri. Un peso se apoderó de sus hombros, la responsabilidad que tenía con todos los que los seguían parecía frenarlo. Sabía que no podría traerlos a todos con vida, pero no sería por falta de intentos. Su viaje por las tierras de la tormenta estuvo marcado por un extraño estado de ánimo para quienes vestían de rojo, blanco y azul. Fueron a la guerra, pero su capitán apenas pareció cambiar, más allá de descubrir una compasión hasta entonces desconocida al ponerlos a entrenar, casi siendo indulgente con ellos. Ejercitaban sus cuerpos por la mañana antes de partir, discutían las tácticas que se esperaban de ellos durante el almuerzo y practicaban sus ejercicios con armas por la noche antes de la cena. Recogían lo que podían de la tierra para extender sus provisiones, pescando en los arroyos y cazando en el bosque real mientras lo bordeaban. Cuando alguien preguntó con vacilación sobre la caza furtiva, la lenta ceja que recibieron de Lord América los hizo sentir tanta antos que se maldijeron a sí mismos por haber preguntado. Hubo un momento de emoción cuando un par de enormes jabalíes sorprendieron a la columna en marcha. Las malhumoradas bestias se pelearon con el grupo que se había atrevido a entrar en su territorio, solo para ser abatidos por el pelirrojo hondero, Willam, y un caballero, Iorit. La pareja, gente común y noble, fue aclamada como una sola, y Esteve sonrió al ver la camaradería que había fomentado en su compañía. Los jabalíes fueron regalados a una aldea por la que pasaron a cambio de más provisiones portátiles, y Esteve habló con un par de solemnes ancianos de la aldea, advirtiéndoles de las bátalas que se avecinaban. Walt y Coribo ensombrecieron el aire al descuartizar a un descerebrado desafortunado que fue sorprendido meando río arriba del campamento una noche. Cuando el capitán intervino, se convirtió en un sermón sobre contaminación que solo los mirmanos podían seguir con facilidad. Un viento frío azotó los campos esa noche, pero estaban abrigados en sus tiendas y sacos de dormir. Incluso el hombre irreflexivo de guardia estaba abrigado en sus botas, y todos se lo agradecieron a su capitán. Cuanto más se acercaban al dominio, más se suavizaba el entrenamiento, pero el capitán seguía siendo el mismo, cada vez más tranquilo. La gente común era advertida al pasar junto a ellos y pagaba por las provisiones de las que se desprendían. La guerra se avecinaba, pero el capitán seguía siendo el mismo. Solo al acercarse a la frontera empezaron a comprender. Lord América había estado listo para la guerra incluso antes de que lo reclutaran. Allí no había un comandante con autoridad de nacimiento, allí había un hombre que conocía su oficio y lo hacía bien. Su confianza creció, y los últimos detalles de la compañía de Lord América se unieron. Estaban listos. 2 semanas después de dejar Stormsend, cruzaron Aldrich. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.